En este caso voy a hablar de el espíritu de las leyes de Montesquieu, pero primero para entender la obra debemos de entender al autor. Y bueno, el autor fue Charles Louis de Second, señor de la Brede y barón de Montesquieu, que nació el 18 de enero de 1689 en París y murió un 10 de febrero de 1755. Por lo general es simplemente conocido como Montesquieu. Fue un juridista, intelectual, historiador y filósofo y político francés, cuya obra principal, El espíritu de las leyes, escrita anónimamente, fue una contribución importante a la teoría política. La obra de Montesquieu se desarrolla en el contexto de un movimiento intelectual y cultural conocido como la Ilustración. También es recordado por su teoría de la separación de poderes, que es implementada en muchas instituciones alrededor del mundo. También se recuerda por incluir al despotismo como una clasificación importante de los tipos de gobierno, con los de la república y la monarquía. Su pensamiento debe ser enmarcado dentro del espíritu crítico de la Ilustración francesa y patente en rasgos como la tolerancia religiosa, la aspiración a la libertad y su concepto de felicidad en el sentido cívico. Si bien se desenmarca de otros autores de la época por su búsqueda de un conocimiento más concreto y empírico en la oposición de la abstracción y del método deductivo. Dominantes podemos decir que como difusor de la Constitución inglesa y teórico de la separación de poderes, se encuentra muy cercano al pensamiento de Locke, en tanto como autores de como el autor de cartas persas podría situarse como Saint-Simon. Sin embargo, el pensamiento del señor de Labrede es muy complejo y tiene una personalidad propia que lo convierte en uno de los pensadores más influyentes en la historia de las doctrinas políticas. Bueno, el texto reflexiona sobre las leyes y su relación con la naturaleza y los seres inteligentes. Señala que las leyes relaciones son necesarias derivadas de la naturaleza de las cosas y que todos los seres, desde los divinos hasta los humanos, están sujetos a ellas. Cri- Critica la idea de una fatalidad ciega que causa todos los efectos en el mundo, argumentando que si eso fuera cierto, sería absurdo ya que la existencia de seres inteligentes no podría surgir de una fatalidad sin razón. Montesquieu planea que Dios, como creador y conservador del universo, actúa según leyes fijas y que está en su relación con la sabiduría y el poder, y que el universo es regido por leyes inmutables, subsistente debido a estas reglas. Si existiera otro, también estaría gobernado por reglas fijas. Así la creación, aunque aparentemente arbitraria, sigue principios tan inmutables como la fatalidad en la visión de los ateos. También sostiene que la existencia de los seres inteligentes ya existían relaciones posibles que luego se convirtieron en leyes de justicia y asegura que las relaciones de equidad preceden de la ley positiva. La ley positiva nos, no sé a qué se refiere, pero también señala que el mundo físico sigue sus leyes y el mundo inteligente no siempre son las mismas leyes de inmutabilidad, debido a la limitación del ser humano y su capacidad de errar. Después analiza las leyes naturales que existen en la formación de las sociedades, las cuales surgen directamente por la constitución del ser humano. Estas leyes son fundamentales y anteriores a cualquier otra, ya sea porque derivan de la misma naturaleza del hombre. La primera ley es ley natural, es la que nos impulsa hacia un creador. Esta ley está relacionada con la idea de un ser superior y es la más importante por su impacto en la existencia humana. En el estado de naturaleza el hombre tiene facultad de conocer, que el conocimiento mismo, es decir, sus pensamientos son primitivos y no especulativos. Su preocupación principal sería la conservación de vida. La segunda sería un estado natural. El hombre se siente débil y temeroso. Este temor hacia lo desconocido y su necesidad de seguridad lo llevan a mantener la paz intrínseca, ya que la guerra y el deseo de dominar a los otros no serían naturalmente impulsados. Montesquieu critica la visión de Hobbes, quien considera que el hombre está naturalmente inclinado hacia la guerra. Para Montesquieu el deseo de dominación es complicado y depende de circunstancias posteriores, no una inclinación natural. La segunda es la ley que busca el deseo de buscar alimento. El hombre, al darse cuenta de sus necesidades, tiene que subsistir y se ve impulsado a satisfacer sus necesidades básicas. Eh, Otra ley tiene que ver con la atracción entre sexos, que a pesar del miedo que inicialmente podía hacer que los hombres se alejen y su impulso hacia la
procreación y la atracción natural entre individuos del mismo género los llevaría a acercarse y reproducirse, perpetuando la especie. Por último, menciona que los hombres al adquirir conocimiento desarrollan la capacidad para vivir en una sociedad, lo que constituye la cuarta ley natural. Este conocimiento y la necesidad de convivir en la sociedad refuerzan la tendencia humana hacia organizarse. Después menciona que cuando los hombres se asocian y forman sociedades pierden la sensación de debilidad y la igualdad inicial, lo que da un estado de guerra tanto en naciones como en sociedades. Estos hombres, bueno, el conflicto surge primero entre las naciones y después entre los individuos de la sociedad. Este estado de guerra da lugar a necesidad que se establezcan leyes que regulen la interacción entre los hombres y las naciones. Y habla de varios tipos, por ejemplo, surge la necesidad que las naciones se relacionen en paz para evitar los males que conlleva una guerra. Este derecho regula las relaciones internacionales estableciendo principios básicos sobre guerra y paz. También menciona que todas las naciones poseen derechos de gentes, aunque no siempre se basen en principios justos. Después habla de un derecho político, en el cual argumenta que es un conjunto de leyes que regula la relación entre una nación, especialmente entre gobernantes y gobernados. Una sociedad no puede existir sin un gobierno y que este gobierno debe ser uno solo, monarquía o de muchos, república. La forma más natural de gobierno es aquella que mejor se adapte al carácter y las condiciones de un pueblo gobernado. Derecho civil. Regula las relaciones entre los ciudadanos dentro de una sociedad. Para Montesquieu, la ley es la razón humana, aplicada a todos los pueblos y las políticas civiles. Deben ajustarse a características particulares de cada nación, como su clima, territorio y cultura. Bueno, después se centra en estudiar las relaciones entre las leyes que mantienen distintos factores, como la naturaleza, el tipo de gobierno y las características de cada pueblo, ya que estas relaciones son las que forman el espíritu de las leyes. El objetivo es examinar el principio de todos los gobiernos, bueno, de donde surge, que también influyen leyes y cómo a partir de ese principio empiezan a surgir las sociedades. Después, Montesquieu define tres tipos de gobiernos. El gobierno republicano es aquel en que el pueblo ejerce la soberanía y el poder se distribuye entre ciudadanos y puede ser directo o representativo. Monárquico, un sistema en que una sola persona gobierna, el rey, monarca, pero lo hace de acuerdo a leyes fijas y establecidas. El poder está limitado por un marco normativo. Y un gobierno despótico. Aquí un solo individuo tiene control absoluto y sin restricciones. El gobernante ejerce su poder a su voluntad y capricho sin someterse a ninguna regla o ley. Las, bueno, en la democracia el pueblo ejerce el poder del soberano y se divide en dos formas. Cuando todo el pueblo ejerce democracia, ejerce el poder, democracia, y cuando solo una parte lo hace, aristocracia. En una democracia las leyes más fundamentales son las que establecen el derecho al sufragio. Montesquieu señala que es esencial que el pueblo elija a sus magistrados o ministros, ya que el sistema de votaciones sea claro y accesible, evitando solo una parte de la organización ejerza el poder. La importancia en las elecciones y la organización del sufragio es crucial para evitar la tiranía o despotismo. En cuanto a un proceso electoral, Montesquieu analiza diversas formas en las que se ha organizado el sufragio a lo largo de la historia, destacando ejemplos como Roma y Atenas. En Roma, Servio Tulio dividió al pueblo en centurias basadas en la riqueza, lo que aseguraba que las clases altas tuvieran una mayor influencia en votaciones. Mientras que en Atenas hubo una división más inclusiva, permitiendo que todos los ciudadanos votaran, pero limitando los cargos de magistrados a las clases más ricas. Bueno, después, la clave para que exista una democracia es garantizar la participación y la representación justa de todos los ciudadanos y establecer un sistema de votaciones que asegure el derecho a la transparencia y la educación civil del pueblo. Bueno, después habla sobre la aristocracia, que el poder está en manos de pocas personas, por así decirlo, quienes legislan y ejecutan las leyes. El resto del pueblo en general actúa como súbditos sin participación activa en el gobierno.
y varias de sus características son como la elección de poder. A diferencia de la democracia, en la aristocracia, las elecciones no se deben hacer por suerte, ya que esto genera un resentimiento. Además que instituciones como el Senado son necesarias para gestionar los asuntos que no puede resolver la nobleza por sí sola. La participación popular indirecta. Es beneficioso que el pueblo participe de alguna forma del gobierno, como sucedió en Genova. Banco Sar Jorge, esto otorga cierto grado de influencia indirecta. Otro punto importante es la limitación del poder, que el poder no debe ser perpetuado por los más altos cargos, sino que estos deben ser elegidos por el pueblo y no por compadrazgos. La excepción de los poderes extraordinarios. Menciona que en casos excepcionales se pueden otorgar poderes extraordinarios a ciertos magistrados. Bueno, que la duración debía de ser no muy prolongada para que no haya tanto problema con el poder. Después habla sobre el gobierno monárquico, que establece que la naturaleza de un sistema se basa en el equilibrio de poderes intermedios que son subordinados al monarca. Estos poderes son esenciales porque permiten la transmisión y la estabilidad del poder, evitando que la autoridad se convierta en arbitraria y caprichosa. Debe de haber poderes intermedios en la monarquía, refiriéndose a monarquía, que necesita, que transmiten el poder desde el monarca a otras instituciones. Si estos poderes, como las leyes, no existan. La nobleza es el poder intermedio más natural entre una monarquía, pues depende directamente del monarca para existir, pero también depende, bueno, sí, es una relación en que los dos se necesitan. Este después habla sobre la importancia, bueno, para que las leyes en una monarquía sean preservadas, es esencial que existan depositarios de las leyes. No pueden ser consejeros del monarca, pues su función es ejecutar la voluntad al momento del rey. Los políticos deben ser quienes recuerdan y mantengan las leyes fundamentales. Despotismo y ausencia de las leyes fundamentales. En los estados despóticos donde no existen leyes fundamentales, la religión o las costumbres suelen tomar el lugar de las leyes. La religión en estos casos funciona como un depósito de permanencia frente a la ausencia de las leyes escritas y claras. Bueno, después de explicar las leyes relacionadas con la naturaleza de los distintos tipos de gobierno, es que podemos sacar varios puntos. Uno es que la naturaleza del gobierno es su estructura esencial, o sea, cómo estaría organizado el gobierno de cierta forma. El principio del gobierno es el motor que lo hace funcionar, o sea, lo que impulsa al gobierno. La naturaleza y el principio deben de estar en armonía, ya que estos deben adaptarse no solo a la estructura del gobierno, sino también a los sentimientos o los valores que sostiene. Después, dice que a diferencia de los monarcas y los despóticos, que pueden mantenerse con leyes estrictas o bajo el poder de un príncipe, los gobiernos populares o republicanos requieren un principio esencial para sostenerse, la virtud. La virtud en los estados populares, los ciudadanos deben tener virtud, amor a la patria, al bien común y al respeto por las leyes. En la monarquía no se necesita tanta virtud. Las consecuencias de la pérdida de virtud las señala como que entran en ambición y avaricia. Las leyes se ven como obstáculos, se busca la libertad contra las leyes y no con ellas. El tesoro de lo público se convierte en un botín privado y el poder se concentra en pocos y el resto vive en desorden. Después señala que la virtud ciudadana no es solo deseable, sino imprescindible para que la república sobreviva y funcione correctamente. Sin ella el sistema cae en la corrupción y el caos. O sea, un resumen rápido de los capítulos sería que la virtud es necesaria, aunque no tanto bueno, en un gobierno aristocrático la virtud es necesaria, pero no tanto en la democracia o en la monarquía. Y el pueblo está contenido por las leyes, pero los nobles deben contenerse entre ellos. Y es difícil que los nobles repriman su propio poder ya que actúan como jueces y como pares.
Después habla del gobierno monárquico, que no se basa en la virtud, sino en el honor, entendido como la preocupación por el prestigio y las distinciones sociales. El honor sustituye a la virtud como el motor de las acciones y funciona junto a las leyes para mantener el orden. Y aunque pueda haber príncipes virtuosos, es difícil que el pueblo lo sea, pues la estructura social fomenta la corrupción entre las cortes. La ambición que sería dañina a la pública